da mucho gusto estar con Andrés Ham, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, Colombia, quien es el autor de uno de los estudios que comisionó el PNUD en su regional de América Latina para analizar estudios de caso, y en particular, la situación de Honduras frente a la pandemia. Es un trabajo que se hizo en abril de 2020, o sea, ya han pasado varios meses y por lo tanto, pues no se le haría justicia al documento si simplemente miramos la situación actual, porque obviamente el documento lo que buscaba era tratar de hacer unas recomendaciones al comienzo de la pandemia. Andrés, cuéntanos un poco lo que tú veías y lo que diagnosticaste en ese documento en función de lo que era la situación inicial en Honduras y cuál es tu lectura de lo que ha pasado después y hasta qué punto las recomendaciones o sugerencias que hiciste en el documento crees que fueron tenidas en cuenta. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Pues en el momento en que salieron estos documentos, la idea era tener una respuesta rápida de qué podría pasar, ¿no? Y particularmente en Honduras, uno de los países más pobres y más desiguales de la región, era importante saber un poco qué era lo que podía suceder tanto a nivel macro como a nivel micro, digamos, de los hogares y el mercado de trabajo y demás. Y una de las cosas que vimos, digamos, ya que era principios de la pandemia, creo que muchos éramos muy optimistas al comienzo, era que tantas las proyecciones macro no eran tan grises, digamos, ni tan negras como se fueron volviendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, el Banco Central de Honduras pronosticó que se iba a desacelerar el crecimiento, pero no que iba a haber recesión en ese momento. Que claramente este tipo de cosas vienen cambiando, pero lo que más nos interesaba en ese momento era qué pasaba con todas las personas que estaban encerradas. O sea, toda la gente que diariamente tenía que salir a trabajar, a generar ingresos para sus hogares. Y ahí encontramos un par de cifras que nos preocuparon bastante, digamos, particularmente en materia de quiénes son trabajadores del sector formal y quiénes son trabajadores del sector informal. Entonces, según cálculos de las encuestas de hogares que teníamos nosotros, 1 de cada 5 hondureños está en el sector formal y 4 de cada 5 está en el sector informal. Entonces, de cierta manera, uno podría pensar o podría, digamos, extrapolar de que 1 de cada 5 tiene una red en que caer, digamos, tiene un poco de estabilidad laboral y podía hacer ciertas funciones desde su casa, pero el 80% no. Y ahí ya nos preocupó bastante porque, no sé, hicimos un par de escenarios, por ejemplo, ¿qué pasa si la gente ve que sus ingresos caen en 25%, en 50%, en 75%? O sea, ¿cómo cambiaría la tasa de pobreza? Y nos dio unos números bastante alarmantes. Como para tratar de tener distintos escenarios, tanto optimistas como pesimistas, de qué podría llegar a suceder a lo largo del año si se mantuvieran este tipo de cosas y proponer algunas medidas, algunas de las cuales ya se estaban hablando, digamos, el gobierno de Honduras trató de responder lo más rápido posible, como muchos de los gobiernos en la región, primero con todo el tema de salud y segundo con el tema de protección social. El problema es que en su momento, y esto es regresar en el tiempo a marzo y abril, se hablaba mucho de dar una ayuda única a los trabajadores del sector formal. Y eso era lo que se estaba mostrando en los diarios, pero ahí es donde viene a resaltar este problema que te estaba diciendo que nos encontramos, de que en realidad esa ayuda iba a llegar a 1 de cada 5 hondureños. Y nuestra pregunta en ese documento fue, oiga, ¿qué más podemos hacer para tratar de llegar al resto de la gente? Y ahí propusimos distintas cosas. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco de las propuestas que hay originalmente en el documento y de lo que se hizo después. Pero el caso de Honduras, para quienes no lo conozcan, es fascinante porque Honduras, digamos que tiene dos elementos que hacen particularmente grave este tipo de choques. Uno, ya lo comentaste tú, la informalidad. El trabajo reciente del Fondo Monetario Internacional muestra que los países con mayores niveles de informalidad son también países donde se propagó más rápidamente la pandemia, porque la informalidad, al ser una actividad de contacto humano, y los informales, al no tener ningún tipo de protección, pues no se pueden quedar en su casa porque no están recibiendo apoyo. Entonces, la informalidad en Honduras es un elemento. Y el segundo es que puede haber varios choques que ocurren en simultánea y que tienden a generar un efecto compuesto. Y es exactamente lo que vimos ya hacia finales del año con la temporada de huracanes, tanto con ETA como con IOTA, que entonces se junta pandemia con
los desastres naturales ocasionados por el cambio climático y generan, digamos, literalmente hablando, una tormenta perfecta. De manera que cuéntanos un poco esa visión de ustedes inicial que está muy claramente articulada en el documento y es, no se puede pretender resolver el problema dándole una protección, un apoyo a los trabajadores formales porque son apenas una quinta parte de los ocupados hondureños. ¿Qué sugirieron ustedes hacer con el 80% de los ocupados en Honduras que trabajan en el sector informal? Pues una de las primeras cosas que dijimos es aprovechar la herramienta, el sistema de protección social que ya existe. Por ejemplo, entonces Honduras, como muchos países de América Latina, tiene programas de transferencias condicionadas y ya tiene una lista, un padrón de beneficiarios que, digamos, bajo condiciones normales necesitan asistencia y bajo condiciones muy extemporáneas también necesitan mayor asistencia. Entonces, la primera que dijimos es, mire, a estas personas que ya las focalizó por condición de pobreza y probablemente están en informalidad, mire si les puede complementar la transferencia que ya les da, por un lado. Eh, en un momento también se había considerado extender esa misma transferencia solo para trabajadores formales a los trabajadores informales, así como hacer de cierta manera una transferencia universal a todos los trabajadores, que alcanzaba muchísima más gente. Entonces, como para darte una idea, eran 600,000 trabajadores formales, más o menos, en nombre, eh, e informales son 3 millones. Entonces, Mm, darles, en ese entonces estaban diciendo 6,000 lempiras, que es un poquito más de $200. ujú, Darle esa transferencia a los informales, digamos, sin focalización a todos, que era carísimo, como te imaginas, digamos, o sea, era mucho más costoso, pero hacíamos simulaciones de tasa de pobreza. O sea, una de las cosas grandes del documento que nos ilustró bastante era decir, mire, si usted hace esta política, va a tener esta tasa de pobreza probablemente. La que más reducía la tasa de pobreza era darle una transferencia universal a todos. sí. Eh, Difícil por términos de presupuesto, por términos políticos, por otras cosas, pero digamos, nota lo que tú decías justamente de la importancia de la informalidad en Honduras, ¿no? O sea, digamos, si alguien le fuese a dar una transferencia a toda esta gente, podría reducir la tasa de pobreza en mucho. Y también se habló de transferencias universales no solo a los trabajadores, sino a todos los hogares en algún momento también para estar viendo, digamos, como pasando de cosas bien focalizadas como transferencias condicionadas donde uno tiene que cumplir con ciertos requisitos y ciertas otras cosas, hasta una cobertura más universal. Y hasta el momento, por ejemplo, cuando nosotros empezamos y hablaba de la transferencia a trabajadores formales, una que sí se logró implementar era tratar de cubrir de cierta forma esos informales, pero claramente no se podía cubrir a todos. Y el gobierno sí sacó una transferencia para personas, trabajadores cuenta propia, por ejemplo, que clasificaban según ciertos filtros que habían que logró cubrir una parte de esos 3 millones. No te voy a decir que cubrió muchos de esos 3 millones, Ujú. pero claramente fue un alivio muy importante para esas personas. ¿Has podido seguir de cerca la evolución de la pandemia en Honduras y las medidas que ha adoptado el gobierno y hasta qué punto lograron contener o por lo menos mitigar un poco el impacto? Sí, pues he seguido un poco informalmente, digamos. Además, mi mamá todavía está en Tegucigalpa y ella me mantiene al tanto de distintas cosas del día a día, por ejemplo, del pueblo. Y creo que sí se han visto muchos esfuerzos por el gobierno en términos de prevención, en términos de promover, digamos, algún tipo de asistencia, pero después de esa asistencia a los trabajadores cuenta propia, no volví a escuchar noticias sobre ciertos programas de asistencia social, por ejemplo. Y de hecho, uno lee los medios y a veces hay más inquietud sobre qué está pasando, digamos, con ciertos fondos o ciertos programas o ciertas cosas, como que se siente una falta de claridad en ciertas cosas, digamos, que no es único Honduras, claramente, digamos, pasa en distintos lados. Y sí han cambiado cosas, digamos, la curva de casos sigue creciendo. Revisé hoy y el número de infecciones estaba en 109,000 y Ujú, sigue creciendo. El Banco Central, de hecho, sacó cifras nuevas ujú, y desde principio de año hasta septiembre la economía se contrajo en casi 10 puntos, o sea, en ujú. 9,5. Entonces están muy preocupados porque particularmente le pegó
industrias que son muy claves para Honduras. Entonces le pegó a la parte de las maquilas, por ejemplo, que fue una gran apuesta de Honduras a finales de los 90, traer un Así montón es, de inversión extranjera así es. y han tenido problemas. Y es una región, toda la parte de San Pedro Sula, además muy golpeada por los huracanes, ¿no? Por las También, justamente el inundaciones. Valle de Sula inundado primero por ETA, después por Iota. O sea, como te estaba diciendo, literalmente llueve sobre mojado, digamos. Hablemos de las proyecciones iniciales. Tú habías estimado un aumento de la pobreza que podía contenerse en los escenarios que planteas en el documento si se adoptan ciertas políticas. Finalmente se adoptaron algunas Mm. políticas de, digamos, de mitigación, buscando las transferencias no condicionadas a sectores informales de la población. Eh, ¿Qué tanto lograron evitar el aumento de la pobreza en el peor escenario que tenías previsto? Y cuéntame un poco también de lo que dices tú en el documento sobre las herramientas de focalización. ¿Hasta qué punto esta crisis va a ser una oportunidad para mejorar la política social y poder focalizar mejor los programas hacia adelante? Listo. Entonces, yo creo que sí ayudaron, digamos, lamentablemente no tenemos una medida de cuánto ayudaron porque como en muchos países el trabajo de campo y todas las fuentes de datos que usamos nosotros para calcular estas cosas nos pudieron salir a campo, como la encuesta de hogares. Eh, hay un sentimiento de que sí ayudó. El problema es si es una ayuda temporal o una ayuda o, digamos, logran taparlo más a largo plazo. Y eso ya es una pregunta, digamos, para más adelante. Yo te diría que no, la pobreza probablemente va a aumentar, pero va a aumentar menos de lo que pudiera haber aumentado si se quedaba todo el mundo de brazos cruzados y no hacía nada, ¿Tienes por un un lado. orden de magnitud de más o menos? No, no te sabría decir y preferiría no decirte para no equivocarme, digamos, Ujú. por ese lado, pero podría haber sido más, tal vez, digamos, con Sí, ciertas cosas y ahí entra un poco, digamos, lo que estabas diciendo sobre el tema de focalización. Creo que el gobierno de Honduras ha invertido bastante para bien en establecer un buen sistema de medición de la población pobre y vulnerable. ¿Sí? Que es eso, lo maneja el CENIS, se llama, ujú, que es como un CISBEN en Colombia, por ejemplo, un ujú, sistema de beneficiarios y sí, tienen mucha información que permiten decidir cuáles hogares son más vulnerables que los otros. Pero una cosa que pasó particularmente en esta transferencia de trabajadores cuenta propia que te dije, es que hubieron muchas charlas sobre quién debería ser focalizado o no, que probablemente demoraron la entrega de esas transferencias eh, para los hogares que más las necesitaban en su momento. Entonces, por un lado, muy bueno que se haga todo muy técnico, se hagan ciertas cosas, pero en ciertos casos de crisis, como nos encontramos, digamos, tanto en la pandemia como por el tema del cambio climático y los huracanes, como justamente estabas diciendo, a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones de responder rápido eh, y también tratar de focalizar a la gente más importante. Y una de sí. las cosas que creo que resaltó mucho el documento fue que esta pandemia nos mostró de que hay un grupo bastante grande de hondureños y hondureñas muy desprotegidas. Y que si llega una crisis, sea una crisis de salud o una crisis de un desastre natural, el sistema de protección social no necesariamente está listo para atender esas necesidades. Y puede ser que, digamos, no solo en Honduras, sino en varios otros países, es un momento de tener una discusión muy importante sobre los sistemas de protección social para, digamos, no queremos que en el futuro sigan pasando estas cosas, claramente, pero sí queremos Indiscutiblemente. estar preparados. Y esta es la gran oportunidad para hacer esas reformas y esos cambios, tratar de reducir la informalidad, primero, y segundo, tratar de fortalecer todos los programas de protección social para poder enfrentar mejor este tipo de contingencias. Hablemos un poco en estos últimos minutos de la parte macroeconómica y de las condiciones iniciales de Honduras y la situación, digamos, que se presenta después de la pandemia. ¿Y cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves que se pueda desenvolver esta situación hacia adelante, dados los altos niveles de déficit fiscal y el aumento en la deuda que está generando el manejo de la pandemia? ¿Cómo planteas tú las perspectivas macro de Honduras? Sí, pues digamos, en realidad veníamos bien, digamos, de cierta manera.
Latinoamérica no venía creciendo a tasas demasiado altas, pero Honduras estaba como ahí arriba, digamos, en la parte de la distribución, estaba entre 3 4. Eh, Esto claramente quita ese momentum, digamos, de crecimiento y sí el Banco Central ha estado reduciendo tasas, digamos, como muchos bancos centrales en varios lados para tratar de mantener liquidez, para tratar de fomentar inversión en ciertos lados. Metas de inflación de menos de 2 dígitos todavía quieren mantener, pero en este momento, digamos, endeudarse, todo el mundo se está endeudando de cierta manera y creo que una de las cosas que ha tenido Honduras es que siempre ha estado en ciertos fondos donde le han condonado la deuda por distintas razones, digamos. Creo que no es una buena idea pensar de que se les va a condonar la deuda más adelante, digamos, eso es irresponsable fiscalmente y otras cosas, pero en tiempos de crisis, digamos, una de las cosas que se espera es que el país sí termine endeudándose un poco más, digamos, porque sí necesita cubrir ciertas necesidades y necesita reactivar. Y, y toca sentarse y pensar muy claramente, digamos, hacia dónde vamos, porque lo que te estaba diciendo esto de que la actividad económica se contrajo 9,5% le está pegando a las industrias que más depende de Honduras y a las que más le apostó en los últimos años, que le estaba rindiendo bien, pero no Sí, significa que a la hora de la reactivación esas sean los caballos a los que les tienes que apostar. sí. Y depende más, lo hace más dependiente, que puede ser en este momento algo positivo, de la recuperación económica de los Estados Unidos, que en la medida que los Estados Unidos vuelva y repunte con el programa de estímulo del nuevo Sí, gobierno en Estados Unidos, aprovecho y complemento eso con el hecho de que Honduras es uno de los países que más depende de remesas internacionales, además, de migrantes de Estados Unidos. que por cierto Entonces, no han estado mal este año. O sea, al mm, comienzo se dijo que se iban a disminuir mucho las remesas, pero la realidad es que las cifras están mostrando que por el contrario, las remesas más bien han sido un factor que le ha permitido a los países cierto sustento y cierto soporte para enfrentar la pandemia, porque las remesas no han caído. Y ese es el caso de Honduras también. sí, exactamente. Eh, y hay que destacar que el modelo de crecimiento de Honduras era una apuesta, o fue una apuesta, ha sido una apuesta que ha sido exitosa, porque ese desarrollo del sector exportador y la industria maquila y tener los beneficios arancelarios de acceso a los Estados Unidos ha sido algo positivo. Y seguramente hacia adelante se van a plantear interrogantes de cuál va a ser el enfoque. Estoy seguro que lo primero que será es un tema de reconstrucción de los daños causados por los huracanes, y a partir de eso seguramente va a haber algo más de crecimiento económico el próximo año, se sale de la crisis. Pero queda una tarea pendiente gigantesca, que es la esencia de tu trabajo, y es la enorme informalidad y la bajísima protección social. La necesidad de Sí, trabajar que en esos dos frentes. aprovechemos esta crisis para aprender y volver mejor, sí, de cierta forma, en distintas formas. Y lo que estabas diciendo, toda la parte de el plan económico hacia el futuro, sí se ha establecido, digamos, una comisión de alto nivel para pensar en hacia dónde se mueve la economía de Honduras y eso fue desde marzo a abril. Uh -huh. Porque tuvimos charlas con ellos y han estado trabajando muy duro para pensarse cuál es la Honduras de mañana, digamos. Sí, Y pese a las adversidades, digamos, el espíritu humano siempre busca recuperarse y prevalecer, ¿no? así es. Pues muy bien, Andrés. Yo creo que queda motivado el lector a revisar con detenimiento el documento. Además, es una maravillosa forma de familiarizarse con la economía hondureña, con sus grandes, digamos, características, su estructura, y, y pensar con optimismo, porque Honduras tiene la capacidad y las posibilidades de salir fortalecido de esta doble crisis, de la crisis de la pandemia con las crisis asociadas a los huracanes. De manera que esperemos que así sea y que lo que has planteado allí sea de utilidad para el diseño de las políticas públicas, insisto, muy especialmente en los temas de pobreza y de informalidad. Muchas gracias y encantado de conversar contigo. Igualmente, muchas gracias a ti.